Bienvenidos a todos, es un gran gusto estar con todos ustedes hoy. Eh, Como en todos nuestros webinars, el objetivo y la visión de Poultry School es poder proveer información técnica, accesible y práctica. Este video va a ser grabado y va a estar accesible en nuestras plataformas. Hoy tenemos a nuestra invitada Gabriela Pereira, médica veterinaria, gerente técnico de Plazón de Brasil. Agradecemos a Plazón, que como lo platicábamos con Gaby antes, Plazón ha sido una de las empresas que nos ha apoyado incondicionalmente desde que Porky School nació allá por el 2019. Así que, Gaby, muy honrados de tenernos, para solo como comerciales. Ha sido el webinar con más registros en nuestra historia en todos los años de que tenemos portando este valor a la industria. Así que, Gaby, el tiempo es tuyo y como siempre al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Si no, aquí está el correo de Gabriela, que la pueden contactar directamente. Así que gracias y adelante. Hola, buenas tardes con todos. En primer punto, muchísimas gracias por la invitación. Es el objetivo del Poultry School, creo que camina junto con el objetivo de Plazón, que es siempre estar capacitando a la gente, estar llevando informaciones. Y nosotros hoy vamos a compartir algunas informaciones de los puntos críticos de manejo en ambientes controlados. Nosotros creemos que en los últimos 10, 11 años tuvimos un gran cambio en los padrones de las granjas, de los galpones, y hemos mejorado bastante el nivel de construcción, el nivel de manejo. Entonces, hoy yo vengo con algunos temas que percibo en campo que tenemos oportunidad de mejoras. Y hablando de eso, el primer punto es que no podemos olvidarnos de lo que está pasando en el mundo. Tenemos un cambio de temperatura fuerte pasando en todo el mundo. Esos son datos de NASA, una recolección de informaciones meteorológicas. Nosotros teníamos una responsabilidad de no dejar que la temperatura suba 1 grado más de la temperatura de la superficie. Y de 2023 pasamos de 1 grado y ya estamos por encima, subiendo la temperatura cada vez más del ambiente. Entonces, nos fijemos que el mundo está cambiando, la temperatura está cambiando, el pollo está cambiando. Y nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta para los cambios de manejo. No podemos estar fijos y decir, no, oye, no va a pasar, no hay ningún problema, siempre he trabajado así, con el manejo de esa forma. Ya no podemos más estar con esa mentalidad y tenemos que estar atentos a los cambios rápidos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en cambio? En campo, nosotros hacemos la conversión de proteína vegetal en proteína animal. Eso es que nosotros hacemos todos los días en nuestras granjas. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, hay varias maneras de hacer la misma cosa. Yo puedo salir ahora de mi casa e ir manejando a 1000 kilómetros con un carrito súper sencillo que no tiene aire acondicionado, no tiene buena dirección y llegaré a mi destino. Pero ¿cómo llegaré? Si voy en un auto más cómodo, con más confort, con dirección hidráulica, con aire acondicionado, llegaré en una condición mucho mejor. Entonces, ese es el romper el paradigma de lo que hicimos hasta ahora y lo que tenemos que hacer adelante. ¿Dónde vamos a llegar? Ni idea, ni idea. Estos días estábamos en una charla y una persona me preguntó, oye, ¿puedo hacer una granja de recría para 3 granjas de producción? Yo le contesté, hoy no, hoy es una granja de recría para 2 de producción,
pero en el futuro no sé qué nos va a pasar, entonces nosotros tenemos que estar con la mente abierta y listos para las informaciones y para los cambios que tenemos a lo largo de los años. Cuando hablamos de cambios, hablamos de un pollo con más peso, menos días y con mejor conversión alimenticia. Pero si nosotros miramos toda esa evolución del desempeño zootécnico, que estamos en campo ahí todos los días y hacemos necropsias, sabemos que el corazón y la capacidad respiratoria de los pollos siguen iguales. O sea, nosotros no tenemos un pollo con más capacidad respiratoria o con más capacidad circulatoria. La capacidad cardiorrespiratoria sigue igual, pero tenemos más muslo, tenemos más pecho, tenemos un cuerpo con más necesidad de circulación de oxigenación. Entonces tenemos que proveer un ambiente y un manejo para que ese pollo pueda llegar con esas mejoras de la línea genéticas. ¿Cuáles son nuestras bases? Entonces, cuando colocamos un pollito en granja, ¿cuáles son nuestras bases de nuestro super pollo? El punto uno, nutrición. O sea, si nosotros estamos hablando de manejo de ambientes, no vamos a tocar a nutrición. Los nutricionistas hacen muy buen trabajo con sus planes, con sus formulaciones, con sus ajustes. Tenemos los temas de sanidad, que ahí tenemos particularidades de cada una de las regiones, que influye, o sea, el manejo del ambiente influye en la sanidad, o sea, en los retos de sanidad que tenemos. Tenemos el tema de las líneas genéticas y aquí tenemos que tener bastante cuidado, que es un punto muy importante del momento del mercado. Hace 5 o 6 años podíamos hacer un manejo de un pollo Cobb y un pollo Ross iguales, o sea, con pequeños cambios, con pequeños detalles de diferencia. Hoy, 2025, no podemos hacer el mismo manejo para las dos líneas genéticas. Una genética exige un manejo de temperatura y ventilación y la otra genética exige otro manejo de temperatura y ventilación. Entonces, tenemos que estar atentos a esos cambios para tomar rápidas las decisiones. Es como yo siempre digo, o sea, ojalá hubiera una tabla mágica para criar pollos, ¿no? Infelizmente no la tenemos, pero tenemos que estar atentos que la genética viene cambiando, cambiando, y hoy Cobb tiene una tasa metabólica mucho más alta que el polito Ross. Entonces, si lo manejamos igual, se va a morir al final y vamos a tener problemas. Entonces, ese es el punto que tenemos que estar súper atentos para tomar rápidas las decisiones. ¿Y dónde estamos entonces involucrados nosotros? En el manejo del ambiente. Bueno, ¿qué queremos hacer en el ambiente? Queremos mantener el pollo en su región óptima de confort térmico en toda su vida. Cuando el pollo sale al lado derecho, que empieza el estrés por calor, tiene un rango pequeño y luego llega a muerte. Y el lado izquierdo tenemos el estrés por frío, que es un poco más largo, o sea, sabemos que el pollo tarda más a morir de frío, pero tenemos prejuicios. Entonces tenemos que estar atentos que siempre que salimos a los dos lados, derecha o izquierda, vamos a tener prejuicios. Y no podemos estar solo atentos en prejuicios mensurables, o sea, tuvimos una mortalidad en granja, me salió 50 galinas. Y de ahí lo voy a sacar, 50 galinas, ya, chao. Esas 50 galinas, está bien, hicimos la contabilización, la sacamos, pero ¿y las demás que sufrieron un estrés? Que vamos a tener un prejuicio que hasta no empiece a demostrar en los números, es un prejuicio de corto plazo inmensurable. Entonces, siempre que el pollo, las gallinas empiezan a cambiar calor con el ambiente o generar calor para mantener su temperatura, estamos perdiendo energía y estamos perdiendo resultados o técnicos. ¿Cómo entonces tenemos el mecanismo del estrés? Imaginemos un estrés por calor en ese momento. Sube la frecuencia respiratoria de las aves en hasta 20 veces. Tenemos una hiperventilación alveolar que nos genera una reducción de la presión del CO2.
que nos va a generar alcalosis metabólicas, desequilibrio electrolítico y minerales, y con eso podemos tener huevo pequeño o sin cascarón y aumento la conversión alimenticia, reducción de consumo de alimento hasta muerte. Bueno, eso es un estrés por alta temperatura. Imaginemos ahora un estrés cualquier, que puede ser un estrés por frío, un programa de iluminación mal hecho, un ruido muy fuerte, un removedor de cama que no acostumbramos el pollo a ese equipo y lo pusimos ahí. Entonces, imaginemos un estrés, el mismo mecanismo del estrés que tenemos nosotros. Entonces tenemos la activación del sistema nervioso central por corticotrofinas que nos lleva a la glándula pituitaria con adenocorticotrófico que va a producir el cortisol. ¿Quién es el cortisol? Es la hormona de la inmunosupresión. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Abriendo las puertas a todo y cualquier desafío que tenemos ahí al lado de nuestras granjas. Y aquí les comento que una vez yo fui a hacer una asesoría a una empresa de vacunas que yo asesoraba. Y el cliente de esa empresa les dice que la vacuna generaba enfermedad respiratoria. Y ellos estaban seguros que no había ningún problema en la vacuna. Es una empresa multinacional que tiene vacunas ahí en todo el mundo, súper segura. Y para ellos era una cuestión de manejo. Entonces llegué a la granja, me fui de día a la granja y no había nada. Estaba todo bien, todo perfecto. Y entonces yo dije, oye, yo quiero venir a la noche, porque a la hora más fría del día, para chequear lo que puede estar pasando. Y esa granja era una granja de ponedoras, donde tenía una granja de cría cerrada, con calefacción, una granja de recría, que era una granja abierta, en una región que hace más o menos 15, 10 grados a la noche, y una granja otra vez climatizada de producción. Cuando llegué en esa granja a la madrugada, no se escuchaba la politas, estaban muy tranquilas y el técnico que estaba conmigo dijo, mira, cómo están bien, la calefacción está muy bien, las politas están bien tranquilitas. Ingresamos al galpón y fuimos a mirar el comportamiento. Y yo pegué a la jaula y la gallinita movieron la cabeza y luego se echaron. Y yo tomé la medición del CO2 y tenía 6.000 ppm de CO2 en ese galpón. Entonces, las politas tenían un estrés por el exceso del CO2, una inmunosupresión, recibían la vacunación y luego hacían la transferencia al galpón abierto. Entonces, en ese momento, con la inmunosupresión que tenían, sí, la vacuna generaba enfermedad, porque las politas estaban en una superinmunosupresión de todo ese tiempo de la vida en ese galpón cerrado toda la noche, o sea, 12 horas bajo el efecto del CO2, generando una inmunosupresión. Entonces, a veces tenemos lotes enfermos y nosotros nos quedamos ahí súper preocupados. Oye, tenemos un desafío, oye, tenemos que medicar, oye, ahora esa granja tenía un desafío. Y la mayor parte de las veces, el problema que tenemos es de manejo, que genera una enfermedad a las aves. ¿Qué es un galpón climatizado? Un galpón climatizado completo es un galpón que tiene un ingreso de aire controlado por el panel evaporativo, extractores del otro lado y tiene sus inlets. Ese es un galpón completo. Si tenemos solo un galpón túnel, es un galpón de verano. Si tenemos un galpón solo con inlets, es un galpón de invierno. Cuando nosotros hablamos verano e invierno, es para las aves, no es para nosotros y tampoco para el clima, las divisiones del clima del año, ¿no? Siempre que la temperatura esté por debajo de la temperatura deseada, consideramos invierno para las aves en esa edad. Siempre que tenemos temperaturas por encima de la deseada, estamos considerando temperaturas de verano para las aves en esa edad. Y eso cambia de una para otra. Bien, cuando el pollito es una temperatura es considerada invierno. Para pollo grandes, otra temperatura es considerada invierno en un rango muy cerquita ahí de 20 días con un super cambio de temperatura. Pero ese es un galpón completo. Hablando del diseño del galpón, tenemos tres puntos
donde tenemos que mantener los ojos para los galpones que vamos a hacer ahora. O sea, voy a hacer el diseño de un nuevo galpón. ¿Qué tengo que mirar? ¿Dónde puedo mejorar? Aislamiento, sellamiento y velocidad de aire. ¿Ya? Esos son los tres puntos que podemos mejorar en nuestros galpones y tomar decisiones para hacer bien nuestros nuevos galpones. Cuando hablamos de aislamiento, tenemos que saber que 75% de la fuente de calor viene del techo. Si vamos a considerar una estructura, solo la estructura civil, o sea, la construcción del galpón, 75% viene del techo. Entonces, tenemos esa información, tenemos que tratar de aislar el techo. Entonces, aquí tenemos un estudio que se hizo con la teja isotérmica, la teja de zinc, más el cielo raso blanco, y el modelo 3, que es la teja de zinc, el cielo raso blanco y la ala de vidrio, donde tenemos diferencias de temperatura bastante importantes. Entonces, mira que tenemos la temperatura aquí en el modelo con la teja isotérmica de 35 grados, en el modelo 2, 34,7 grados y en el modelo con la lana de vidrio, 30,8 grados. Entonces, tenemos una diferencia bastante importante cuando colocamos el aislamiento de techo. Seguimos mirando la temperatura del techo. Fíjense que la línea roja es el galpón con aislamiento y la línea azul es el galpón sin aislamiento. Y tenemos siempre temperaturas más altas en el techo cuando no tenemos el aislamiento. Igual lo pasa en la temperatura del piso cerca de la cama. Siempre tengo temperaturas más altas cuando estoy sin aislamiento, mientras cuando tengo el aislamiento solo tengo temperaturas más altas en la cama cuando yo calefacción de la cama, no cuando la temperatura afuera esté alta. Entonces, estoy aislando el galpón de las condiciones externas, ya que es el concepto uno de un galpón climatizado. Aislar el galpón de las condiciones externas. No importa lo que esté pasando afuera, adentro del galpón necesitamos las condiciones para el pollo, para gallina de esa edad. Si miramos entonces el consumo de energía eléctrica, miren que el galpón rojo, que es el galpón con el aislamiento, tiene siempre menos consumo de energía eléctrica cuando comparado con el galpón sin aislamiento. A veces la gente me pregunta, ¿pero qué eso me va a mejorar en el resultado zootécnico? ¿Qué voy a ganar más de la empresa? A veces nada. A veces no te va a mejorar nada el rendimiento zootécnico. Sí se mejora, pero vamos a decir que no mejore nada. Ya tenemos una disminución del consumo de energía eléctrica, que en un historial de estudio que tenemos de 2 años, tenemos 20% de reducción de consumo de energía eléctrica y tenemos un promedio de 40% de reducción del consumo de combustible para calefacción. Entonces, aún no tenga ninguna mejora zootécnica, ya tiene una gran economía de los consumibles de la granja. Entonces, por ahí ya se gana un montón. Bueno, sellamiento. Nosotros trabajamos en un galpón cerrado. Queremos que el aire ingrese por las entradas de aire, sea los paneles, sea los inlets, y salga por los extractores. ¿Cómo garantizamos eso? Con un buen armado del galpón. Sea un galpón de pared, sea un galpón de cortinas, tiene que estar muy bien armado, muy bien sellado, para que solo ingrese aire por donde queremos y salga por los extractores. Entonces, ¿cómo hacemos ese test? El galpón cuando esté listo, cerramos todo el galpón, prendemos un extractor y medimos la presión. Entonces, fíjense, aquí estamos midiendo la presión y nos sale más de 100 pascales. Aquí consideramos un extractor de 47,000 metros cúbicos hora. Entonces, más de 110 pascales de presión. Un galpón de pared. Y en esa otra situación, también, pero en esa situación, un galpón de cortinas donde tenemos ahí también más de 100 pascales de presión. O sea, si se logra el galpón de cortinas hacer un buen sellado, un buen armado. Claro que el mantenimiento de ese galpón para mantener esa presión a lo largo de su vida
se genera un poquito más de trabajo y hay que estar haciendo ahí a cada salida del lote, mirar si hay un huequito aquí, una abertura allí y cerrando para que mantenga siempre una buena presión y una buena dinámica del aire en el galpón. Bueno, el sellamiento test de presión. Para tener los números bien listos en nuestra cabeza, tenemos el aplicativo de la Universidad de Georgia, el Poultry 411, que podemos bajar en nuestro teléfono. Y ahí cargamos, hacemos ese test y cargamos las informaciones al aplicativo. Y vamos a decir, mira, mi galpón tiene tanto de largo, tanto de ancho, la capacidad del extractor que voy a trabajar es tanto. La presión que me salió es tanto, en ese caso era un galpón de 165 metros por 18, un extractor de 50.000 metros cúbicos hora y nos salió 100 pascales de presión. Generamos el cálculo y nos salió un galpón casi perfecto, pero aún 0,4 metros cuadrados de área de ingreso falso de aire. Entonces, es un aplicativo súper interesante para tener ahí en el teléfono. Cuando se va a hacer el chequeo del galpón, ahí hacemos el test y miramos si hoy el galpón está bueno, podemos hacer el alojamiento o no, el galpón está malo, tenemos que sellar mejor para poder seguir con el manejo de ese galpón. Bueno, aún hablando de la fuente de calor, aislamos el techo entonces y ahora cargamos nuestros pollos. Cuando cargamos nuestros pollos de los galpones, ya no son más 70% que vienen del techo, ya son 80% que vienen de las aves. Y en ese momento nos hace muy importante la velocidad de aire. Pero aquí hay un tema muy importante. Si yo tengo, hoy nosotros nos damos cuenta que si es un galpón de 70 metros de largo, la gente dice, yo quiero 5 metros por segundo de velocidad. Si tenés un galpón de 100 largo, 5 metros por segundo de velocidad. Un galpón de 200 metros, 5 metros por segundo de velocidad. O sea, no hace sentido. Entonces, la velocidad influye en la sensación térmica, como vamos a hablar después, pero tenemos que calcular el intercambio de aire en 35 segundos. No, yo quiero que mi galpón sea súper eficiente, que el intercambio de aire cada 30 segundos. No hay ningún problema. Pero imagínate que por ejemplo, un galpón de 90 metros que se va a hacer y se coloca una ventilación de 5 metros por segundo y se calcula los inlets para 60% de la ventilación. O sea, no va a tener pared para colocar los inlets porque es demasiada ventilación y el intercambio de aire se va a dar en 15 segundos. Entonces, no es necesario. Se puede hacer el cálculo para el intercambio de 35 a 40 segundos y si tenemos un galpón más pequeña, la velocidad te va a salir un poquito más baja. Si tenemos un galpón muy largo, la velocidad te va a salir más alta. ¿Ok? Y ahí tenemos una base, es un concepto para hacer los cálculos. Bueno, esto que todos nosotros conocemos bien, que pasa todos los días con nuestros politos, la forma de pérdida de calor. Entonces, el polito cuando nace, nace con su casaquita, pero no tiene sus medias, ¿no? Entonces, tiene el tema de la conducción con la cama, la evaporación cuando jadea, la radiación que va disminuyendo por toda la vida del ave. O sea, el polito nace, tiene una capacidad de aislamiento, mientras va cambiando las plumas, va ganando capacidad de aislamiento, o sea, genera calor, pero tiene poca pérdida, poca radiación. Y tenemos la convección, que es la que nosotros hacemos cuando generamos velocidad de aire. Entonces, es de esa manera que el polito tiene capacidad de perder calor con el ambiente. Bueno, ahora, en el ambiente, en el manejo, ¿cuáles son los puntos críticos que tenemos? Tenemos calentamiento, sensación térmica, control de la calidad del aire, ventilación mínima, ventilación transitoria, ventilación túnel, refrigeración y ahí nuestra conclusión. Pero oye, Gabriela, es toda la vida de la ave. Sí, adentro de cada punto de manejo hay un punto crítico que tenemos y que podemos ganar, que podemos mejorar en manejo y mejorar los índices o técnicos. Entonces, empezando por el calentamiento y los objetivos iniciales del pollo.
Tenemos un pollito que llega a nuestra granja, que queremos ganar peso, uniformidad y viabilidad. O sea, no sirve nada tener peso y no tener uniformidad. Tener uniformidad y no tener viabilidad. Y aquí hay que tener una atención. A veces llegamos a algunas empresas y la gente dice, oye, no, yo quiero que la uniformidad sea siempre 80%, nunca más bajo de 80%. Pero la uniformidad se empieza en la planta de incubación. La planta de incubación te va a entregar un polito, imaginemos con 85% de uniformidad. De ahí en granja, solo podemos ir hacia abajo. Nadie logra mejorar la uniformidad del polito que ha llegado de planta. Planta nos entrega y tenemos que tratar de mantener lo máximo que podemos, que esté ahí en 80, 85, que es bastante difícil, ¿no? Es siempre hacia abajo, nunca podemos lograr que sea mejor que eso. Entonces, el punto de partida de la uniformidad siempre es el producto que recibimos de planta. Y ahí queremos nuestro super pollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calefacción de cama, mantenimiento de la calidad del aire. Mira, calefacción de cama no quiere decir calefacción del ambiente. Tenemos que tener la cama caliente a la temperatura que necesita el pollo. El pollito hace conducción por las patitas y es por donde más pierde calor en esas fases iniciales. ¿Cuáles son nuestros indicadores para saber si estamos haciendo bien las cosas? Evaluación del buche de 8 y 12 horas. Hace tiempo nosotros teníamos en casi todas las granjas un padrón de hacer el monitoreo de buche con 12 horas. En 12 horas había que hacer el monitoreo del buche, tenía que salir 90%. Bueno, con la velocidad de crecimiento del polito que tenemos hoy, si hacemos con 12 horas, ya perdimos 12 horas si hay algo que podemos ajustar en granja. Entonces, la evaluación del buche con el polito que tenemos hoy tiene que ser en 8 horas. Puede ser que en unos 3, 4 par de años más sea con 4 horas. Entonces, el polito de hoy, tenemos que chequear el buche con 8 horas y tenemos que encontrar más de 80% del buche lleno con agua y alimento. No podemos esperar 12 horas, tampoco 24 horas. ¿Ok? Ya perdí. Si hacemos con 24 horas, ya se fue las 24 horas súper importantes del consumo del polito. Peso a los 4 y 7 días. ¿Por qué es tan importante la evaluación del buche y que el pollo se alimente lo más pronto posible? El desarrollo intestinal. O sea, el pollo tiene su desarrollo intestinal a los 3 primeros días de vida. En esos 3 primeros días vamos a tener el largo del intestino. Cuanto más largo el intestino, cuanto mejor sus criptas intestinales, mejor va a ser la capacidad de absorción de alimento. Entonces, tenemos que estar súper atentos a los 3 primeros días de vida del ave, que es el momento que va a ser el desarrollo intestinal y la capacidad de absorción de alimento en toda la vida del ave. Entonces, ¿cómo validamos el buche? El uno tiene que estar lleno, macio, redondo, o sea, con alimento y agua. Dos, lleno y duro, alimento y poca o ninguna agua. Y tres, vacío, sin agua, sin alimento. ¿Ok? Entonces ahí cerramos una cantidad de pollos, hacemos la evaluación y con 8 horas tenemos que encontrar más de 80% de los buches llenos. Pero eso parece tan básico, ¿no? Sí, de verdad que sí es súper básico. A veces yo llego a las granjas y la primera cosa que hago es cerrar una cantidad de politos y decir, oye, vamos a hacer monitoreo de buche. ¿Ustedes lo hicieron? Y la gente se mira. No, estamos mirando el ambiente, la ventilación, la presión, la velocidad y no sé qué, y no sé qué. Sí, está bien, perfecto, pero el polito nos va a decir si la presión, si la temperatura, si la ventilación, si la velocidad está bien. Y tenemos que escuchar lo que está hablando el polito. Entonces, monitoreo del buche. No nos olvidemos de las cosas básicas bien hechas que nos van a dar la dirección de lo que tenemos que seguir haciendo en granja. Entonces, un estudio de Aviagen que hizo ahí una prueba de calentamiento de cama, donde mantuvo una cama a 25 grados y una cama a 30 grados, donde tuvieron una diferencia de peso de 14 gramos con 7 días y haciendo una conversión corregida para 1,5 kg menos 30 gramos de alimento.
O sea, hacer calentamiento de cama es muy importante. Y aquí está el tema de precalentamiento. A veces la gente dice, no, estoy en una zona muy cálida, no es necesario hacer precalentamiento. Cuando 2, 3 horas antes que llegue el polito, lo hago el precalentamiento y ya está listo. Pero si hace el precalentamiento de 2, 3 horas, ¿qué va a pasar? Va a calentar la superficie de la cama y no va a calentar hasta el piso. En el primer ciclo de ventilación mínima ya le vamos a sacar toda la calefacción de la superficie de la cama. Otro error también muchas veces es creer que en cama reutilizada no es necesario hacer mucho precalentamiento porque la cama ya es una cama caliente, ¿no? Una cama de fermentación. Pero ahí tenemos el riesgo de la formación del amoníaco. Imaginemos que tenemos una granja ahí con 2, 3 lotes y hicimos una fermentación muy bien hecha, amontonamos, calentamos la cama, después esparcimos, salió el amoníaco, bien. Recién vamos a cargar el polito, no hicimos precalentamiento. Cargamos el polito, se prende la calefacción. Con 2, 3 días, esa cama llegará al pico de calentamiento y va a tener otra fermentación. Y se va a generar el amoníaco que va a colocar los ponitos ciegos los 5, 6, 7 días. Entonces, sí o sí, hay que hacer muy bien el precalentamiento para que se termine de quemar todo ese nitrógeno que se quede en cama, que haga la fermentación y te genere el amoníaco. Y 2, 3 horas antes que llegue el pollo, se hace la limpieza del aire y ya se puede cargar los politos. ¿Ok? En el momento de hacer precalentamiento, no es necesario que se haga ventilación. O sea, hay que hacer una ventilación para tener el mínimo de oxígeno para que no se apague el sistema de calentamiento, depende del combustible que esté utilizando. Pero sí hay que hacer un buen precalentamiento y mantener la temperatura caliente hasta el piso. Entonces tenemos que hacer la medición de temperatura, 3, 4 grados, 3, 4 centímetros de profundidad para garantizar que esté bien preparada a más que solo la superficie de la cama. Y claro, siempre tenemos ahí 30.000, 35.000, 40.000, que sea 20.000 pollos que nos dicen todo el tiempo lo que está pasando en el galpón. Está de moda, ¿no? Ese tema de hacer gestión de lejos, a mirar las informaciones en el teléfono. De verdad que sí, la tecnología es muy buena. Pero en ese galpón, por ejemplo, las datas de las informaciones ahí del controlador estaban súper buenos. La temperatura estaba buena, la humedad estaba buena, la ventilación en teoría estaba buena. Pero el polito ahí nos dice que no está bien, que está sufriendo con algo, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos siempre a lo que está hablando los pollos y tomar las decisiones lo más rápido posible. Ese polito podría estar con frío, podría estar con calor y podría estar con corriente de aire encima de su cabeza. Y lo que estaba pasando era corriente de aire encima de su cabeza. Pero los padrones en el controlador estaban todos perfectos. Si voy a tomar una decisión de lejos, no mirando el comportamiento, puede ser que mi decisión iba a ser equivocada. Bueno, sensación térmica. Entonces, el punto uno, buena calefacción, calefacción hasta el piso, precalentamiento, recibir el polito con cama caliente. De ahí viene la sensación térmica. ¿Por qué hablamos tanto del tema sensación térmica? Muchas veces ingresamos los galpones y el controlador ahí marca 32, 33 grados, lo que está seteado para que trabaje el controlador y el polito tiene comportamiento de frío. O el mismo 32, 33 grados y el polito tiene comportamiento de calor. Eso influye por la humedad. Entonces tenemos que nos olvidar de la temperatura mágica. Cuando estoy con la gente, yo siempre pregunto, oye, ¿vas mañana a hacer la programación de tu controlador donde va a recibir politos? ¿Qué temperatura colocarías? Todos dicen 32, 33, 32, 33. Pero la temperatura tiene una relación con la humedad. La temperatura es la temperatura que siente el pollo, no la temperatura que mide el termómetro. Entonces tenemos que estar de ojo en eso, porque si tenemos una alta humedad, el pollo siente más calor, o sea, tiene
un mayor calor aparente. Si tenemos una humedad más baja, tenemos una sensación de frío y ahí tenemos que hacer la compensación con la temperatura. El polito cuando sale de incubación sale con 80% de humedad. O sea, el ambiente de la nacedora está en aproximadamente 80% de humedad. Entonces, cuando llevamos a polito a la granja, no podemos quedarnos ahí luchando con el galpón para bajar la humedad porque 80% es demasiada humedad. No, para el polito está bien. Lo mantenemos ahí a 80%, haciendo una buena ventilación, un buen calentamiento, manteniendo una buena calidad de aire y ahí seguimos intentando bajar la humedad mientras el pollo va creciendo. Pero no es necesario bajar la humedad a 65-70% porque es la humedad deseada para el pollito. Entonces, claro, al final de la vida del pollo, cuanto menos humedad tenemos ahí mejor. Para el pollito, no, la humedad no lo hace mal, ¿ok? Entonces, más o menos, mirando esa tabla, ¿qué podemos llegar? ¿Qué conclusión podemos llegar? Dice que tenemos un pollito aquí que necesita una sensación térmica de 30 grados y para eso el sensor marca 30 grados de temperatura y de humedad 60-70%. Si tenemos 40% de humedad en el sensor de presión, el de temperatura debería marcar 36, porque esos dos parámetros juntos generan una sensación de 30 grados. O al revés, si tenemos una humedad alta, no puedo colocar en el sensor 30 grados. Tengo que colocar la temperatura deseada, 27 grados, porque 27 grados con 80% de humedad relativa, el pollo va a sentir 30 grados. ¿Ok? Entonces tenemos que saber cómo está la humedad de la región, de la zona, para recibir el polito y tomar la decisión qué mejor temperatura voy a colocar para el ambiente, siempre manteniendo la buena precalefacción de la cama. Bueno, pasemos a calidad del aire. Cuando hablamos de calidad de aire, hablamos del amoníaco, del CO2 y de la humedad. El amoníaco por encima de 7 ppm genera lesión respiratoria. Por encima de 20 ppm ya tenemos susceptibilidades a enfermedades respiratorias. Pasamos por todo aquel proceso del estrés, producción de cortisol, inmunosupresión. Bueno, el CO2 por encima de 3000 ppm disminuye la actividad. Eso es lo que está en todos los manuales. Pero ya nos dimos cuenta en campo que si pasamos de 1800 ppm ya tenemos reducción del desempeño. El pollo, por su aceleración del desarrollo, ya empieza a quedarse letárgico y ya tenemos una bajada de consumo de alimento. Y la humedad entre 45 y 65% porque va a tener su efecto sobre la sensación térmica. Bueno, vamos a conocer ahora los gases que tenemos en nuestro galpón. El amoníaco es un gas incoloro, más ligero que el aire, entonces generalmente va a estar más arriba, soluble, odor irritante y perceptible, irritante para la piel y las mucosas. Nosotros cuando ingresamos en un galpón donde hay presencia de amoníaco, nos molestamos porque el olor es feo, pica los ojos, o sea, los más sensibles con 5 ppm ya perciben la presencia. Otros que no son tan sensibles, 7, 10 ppm, ya sienten el olor del amoníaco. Y la gran parte de las veces tomamos decisiones. O sea, el galponero que está ahí ingresando al galpón, se molesta con el amoníaco y toma decisiones. ¿Pero por qué estoy hablando eso? Porque ahora vamos a ver el CO2. El CO2 es un gas incoloro, más pesado que el aire, entonces está a nivel del polito, soluble y inodoro. Entonces no percibimos la presencia del CO2 en granja. ¿Saben cuando estamos nosotros en carretera manejando en el auto cerrado algún tiempo y empezamos a quedarnos con sueño y si, oye, abre la ventana que haga entrar un poquito de aire limpio? O sea, estás haciendo la ventilación mínima y estás quitando el CO2 que está en el auto que te estás generando sueño. Luego se hace ese cambio de aire, se cierra las ventanas del auto y ya listo, pasó el sueño. El mismo pasa con los politos y no percibimos la presencia del CO2. Y el CO2 hace con que el polito se quede letárgico
depende del nivel de CO2, genera un cuadro de inmunosupresión y puede generar un montón de problemas si nosotros no percibimos. Cuando tenemos el amoníaco, o sea, el amoníaco es un gas muy feo, genera un montón de problemas, problemas zootécnicos, pero percibimos su presencia y el CO2 no percibimos. Entonces, en mi opinión personal, el CO2 hoy es el gas más peligroso de la agricultura, porque no nos damos cuenta que está ahí lleno de CO2, los politos intoxicados, con una reducción de consumo de alimento y agua, una bajada de desempeño zootécnico y a veces no sabemos por qué. Entonces, ojo en el CO2 para no tener problemas. Cuando hablamos de mantener la calidad de aire, claro, eso tiene que ser una cosa automatizada. Tengo que tener, el controlador tiene que por lo menos hacer ventilación mínima por humedad y por CO2. Si estamos haciendo nuestra ventilación mínima y sube la humedad, tenemos que hacer un poco más ventilación. Estamos en nuestra ventilación mínima, sube el CO2, tenemos que hacer más ventilación. Pero esa toma de decisión tiene que ser hecha por el controlador. O sea, no podemos estar nosotros ahí o el galponero todo el día haciendo la medición de humedad y CO2, humedad y CO2 para tomar las decisiones. La ventilación mínima tiene que ser algo dinámico que sube, baja de acuerdo con la humedad y el CO2. Claro que si hubiera un buen sensor de amoníaco haciendo junto la ventilación mínima, sería un algo más haciendo toda esa dinámica de ventilación mínima. Cuando trabajamos con controladores que no hacen ventilación mínima dinámica, muchas veces ingresamos al galpón y si, oye, ingresamos así, nos sentimos que la calidad del aire está muy fea y ahí, no, hay que cambiar la ventilación mínima. Y eso se hace manual, ¿no? Pero no sabemos si todo el día se va a quedar así, si hay que regresar, si no hay que regresar. Entonces, esa ventilación mínima dinámica tiene que ser hecha por el controlador con todos los parámetros bien listos ahí, bien programados. Bueno, llegamos a ventilación mínima. ¿Cuándo hacemos ventilación mínima? Siempre que la temperatura esté por debajo de la temperatura deseada, ¿ya? ¿Cuántos extractores voy a usar en ventilación mínima? El cálculo para el intercambio del volumen de aire en 5 minutos. Ah, no, pero yo tengo una cama que ya tiene 10 lotes y demasiado gas. Bueno, el intercambio del volumen de aire en 3 minutos. O sea, en la avicultura no hay muchas reglas. Hay conceptos y puntos a seguir, pero si hubiera un manual sería muy bueno, ¿no? Hagas eso que saldrá bien, haga eso que va a ser perfecto. No, tenemos que ir cambiando y mirando el comportamiento del pollo y ajustando con la necesidad que tenemos. Entonces la temperatura, la ventilación mínima se hace con los inlets y con los extractores por tiempos. ¿Cuál es la función de la ventilación mínima? Hacer la transformación física del aire. Y a ese punto hay una confusión tremenda. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ya sabemos que la ventilación mínima es siempre que la temperatura esté por debajo de la temperatura deseada. ¿Ok? El aire va a ingresar al galpón por los inlets para mantener una uniformidad de temperatura en todo el galpón. Entonces, el punto uno, ¿qué tenemos que saber? El comportamiento del aire. ¿Cómo se comporta el aire? El aire frío es más pesado, es más denso, tiene más densidad, entonces se va abajo. El aire caliente es un aire con menos densidad, entonces el aire que sube. ¿Ok? Entonces el aire caliente está arriba, el aire frío está abajo. Y eso tenemos que tener muy claro para saber hacer una buena ventilación mínima. A veces parece muy básico, pero fíjense, a veces yo pregunto a la gente, si tengo un aire afuera de mi galpón con 4 grados y 100% de humedad relativa, y tengo el aire adentro del galpón con 50% de humedad relativa, ¿dónde tenemos más agua? Voy a hablar otra vez. 4 grados con 100% de humedad relativa, 27 grados con 50% de humedad relativa. 80%, vamos a decir 70% de las personas dice afuera. Afuera hay más agua.
porque está 100% de humedad relativa. Pero fíjense, aquí estamos hablando de dos conceptos. Uno es humedad relativa y otro es humedad absoluta. Entonces, la humedad relativa es la capacidad que el aire tiene de retener el agua. Y la humedad absoluta es el volumen de agua. Es como si el aire caliente fuera una esponja que puede absorber el agua. El agua está en la esponja, pero la esponja está ahí. Y el aire frío como si fuera una piedra, o sea, no puede llenarse, no puede evaporar el agua. Entonces, la humedad relativa no quiere decir si hay más agua o menos agua. Quiere decir si el aire tiene capacidad de retener el agua o si no tiene capacidad de retener el agua. Entonces, tenemos que conocer bien ese concepto porque a veces hacemos una ventilación mínima y mojamos la cama por una condensación del agua que está adentro del galpón y mojamos la cama. Y ahí miramos la cama mojada y dice, oye, hay que hacer más ventilación para secar la cama. Y hace más ventilación y moja más. Y hace más ventilación y moja más. Y moja más y moja más. Porque la ventilación no está haciendo la transformación del aire. Entonces, ¿cómo es eso? Imaginemos que tenemos ahí nuestro galpón con 4 grados de temperatura y 6 gramos de agua son 100% de humedad relativa. 3 gramos de agua, 50% de humedad relativa. 1,5 gramos de agua, 25% de humedad relativa. Prendimos la calefacción de nuestro galpón. Ahora tenemos 14 gramos, que son 100% de humedad. 7 gramos, 50% de humedad. 3,5 gramos, 25% de humedad. Seguimos haciendo calefacción en nuestro galpón, ya tenemos el aire a 27 grados. Ahora, 24 gramos de agua son 100% de humedad. 12 gramos de agua, 50% y 6 gramos de agua, 25%. Fíjense, tenemos humedades absolutas iguales con humedades relativas diferentes. O sea, cuando yo hice la pregunta, si el aire a 4 grados con 100% de humedad relativa tenía más agua o menos agua que el aire a 27 grados con 50%. Mira, el aire con 27 grados tiene 12 gramos más de agua, el doble de la cantidad de agua que tenía el aire con 100% de humedad. O sea, a veces cuando mojamos la cama, no es que el agua esté afuera, que el aire está muy frío, no, el agua está adentro. Es la manera que hacemos la ventilación mínima, que hace la condensación del agua que está adentro del galpón y se moja la cama, ¿ok? Entonces, el problema es cuando agarramos ese aire a 4 grados y colocamos adentro el aire con 27 grados de una manera que no sea correcta. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? El aire tiene que ingresar al galpón en alta velocidad, ¿ok? Direccionado para arriba. Mira, ya hablamos que el aire caliente está arriba y el aire frío abajo. Entonces, el aire ingresa en alta velocidad. Consideramos ahí el aire a 10 grados con 100% de humedad relativa. Va ingresando al galpón, ganando temperatura y ganando capacidad de retener el agua, ganando temperatura y ganando capacidad de retener el agua, hasta llegar a nivel de las aves, donde ya tenemos una buena temperatura y buena capacidad de retener el agua. Entonces, ese es el punto clave, la manera que el aire va a ingresar al galpón, haciendo el intercambio con el aire caliente que está ahí adentro. Regiones muy frías, por ejemplo, en galpones de producción que no tiene el costumbre de trabajar con calefacción, vamos a tener cama mojada, porque la única manera de hacer el intercambio de la propiedad física del aire es que tengamos aire caliente dentro del galpón y el aire que esté afuera ingrese al galpón haciendo el intercambio físico, ganando capacidad de retener el agua hasta que llegue a nivel de las aves. Si tenemos un aire frío sin capacidad de retener el agua y estamos ahí haciendo ventilación, 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 vamos a tener cama mojada. El aire tiene que permanecer la mayor parte del tiempo arrastrándose por el techo para que haga un buen intercambio con la temperatura caliente que esté ahí arriba.
La superficie tiene que ser lo más lisa posible. Entonces el aire tiene que arrastrarse ahí cambiando la temperatura con el aire caliente que esté arriba. No podemos tener obstáculos donde el aire se choca por ahí. Entonces el aire ingresa por el inlet. Fíjense que acá tenemos dos extractores en ventilación mínima. El aire ingresa por el inlet, se arrastra por el techo hasta que por aquí más o menos no vemos más la diferencia de la línea y ningún contacto de aire frío con los politos. ¿Ya? Entonces ese es nuestro objetivo. Tengo un pollo ya grande. Estoy en una región fría. Voy a trabajar con los inlets. Un volumen de aire más grande, ingresando por los inlets, arrastrándose hasta el centro del galpón. Fíjense que acá hay una pequeña obstrucción, acá hay una pequeña obstrucción, pero aún así el aire viene arrastrándose hasta el centro del galpón. Ningún contacto de aire frío con las aves. Entonces, ese es siempre nuestro objetivo independiente la edad de las aves. Puedo tener un pollo de 45 días y una temperatura afuera, no sé, 8 grados. Voy a trabajar con los inlets, no voy a trabajar con el túnel, porque el túnel es ventilación de verano. La velocidad de ingreso va a cambiar con el ancho del galpón. Entonces, cuanto más ancho mi galpón, más velocidad necesito para que el aire llegue hasta el centro. Si ya hablamos que el aire frío es más pesado y el aire caliente es más liviano, entonces si yo necesito cargar el aire caliente, necesito hacer menos fuerza, porque el aire pesa menos. Fuerza es la misma cosa que presión, o sea, presión es la misma cosa que fuerza. Si voy a hacer menos fuerza cuando el aire esté caliente, puedo trabajar con menos presión. Cuando la temperatura esté baja, cuando el aire esté frío, yo necesito más fuerza para cargar ese aire. Entonces, tengo un galpón con 18 metros de ancho y el aire tiene que ingresar con 6 metros por segundo y tengo un aire frío afuera que le tengo que hacer más fuerza, voy a trabajar con más presión. El aire afuera está ahí igual que la temperatura deseada, o sea, tiene la misma densidad más o menos. Voy a trabajar con menos presión para llegar a los mismos 6 metros por segundo. ¿Ok? No es que voy a cambiar la presión y voy a tener más velocidad. Si estamos en granja ahorita y colocamos 25 pascales y medimos, nos va a salir una velocidad. En ese mismo momento subimos la presión a 30 pascales, nos va a dar más velocidad. Pero aquí estamos hablando en presiones diferentes cuando la característica afuera del aire sea diferente. Entonces, no podemos hacer la medición del clima frío y del clima caliente en el mismo momento, ¿ya? Porque el aire tiene diferentes comportamientos, ¿ok? Más o menos la velocidad que necesitamos del ingreso de aire. Entonces ahí los galpones que tenemos más en el mercado general, que son de 16 metros, es una velocidad de 5,8, 6 metros por segundo de ingreso. Y los de 14, 5 metros por segundo. Los más pequeñitos ahí de 12, 4,5 metros por segundo. Pero fíjense, una cosa es la velocidad de aire, otra cosa es el flujo de aire. Muchas veces el inlet se abre 2, 3 centímetros y no hace flujo. Pero si vamos ahí con el anemómetro y lo medimos la velocidad, nos sale la velocidad que necesitamos, 5 metros, 6 metros por segundo. Pero no podemos tomar esa decisión como una decisión de manejo del controlador, porque tenemos que mirar el flujo de aire. Y ojo en el test de humo para hacer el flujo de aire. El test de humo para chequear el flujo de aire solo sirve si es el humo frío. El humo caliente que en general nosotros utilizamos, o sea, es producto de la quema de un aceite que genera el humo y que lo metimos al galpón. O sea, si nosotros ya sabemos que el aire caliente es más liviano, el flujo de aire con el humo va a ser maravilloso, pero no es la realidad que pasa en granja. Entonces, no podemos tomar ese test como un padrón para colocar en el manejo del controlador. ¿Ok? ¿Cómo que se hace para colocar el padrón en manejo? Hay que chequear el flujo. Entonces, hay que medir a la puerta del inlet 1 metro, más 1 metro, hacia el centro del galpón. Y hasta el medio del galpón
ahí unos 30 centímetros abajo del cielo raso, porque tampoco la velocidad de aire tiene que llegar ahí al centro tan alta, va a estar 0,2, 0,3 metros por segundo de velocidad. Pero haciendo esa medición y chequeamos que a 2, 3 metros del ingreso de aire ya no tenemos velocidad, quiere decir que el aire está chocándose con el cielo raso y cayéndose. O sea, no está haciendo, tiene velocidad de ingreso, pero no tiene flujo. ¿Ok? Aquí una manera bastante simple también de hacer el chequeo de la presión. Fíjense esas tiritas que están colgadas ahí, al centro del inlet hasta el centro del galpón. Y aquí ve la tirita del centro, se mueve un poco, pero sí se mueve. Entonces, más velocidad cuando sale del inlet, menos velocidad en el centro del galpón. Y aquí sabemos que la velocidad, la presión y el flujo de aire está bueno para esa temperatura que está afuera del galpón. Entonces, tenemos la temperatura afuera del galpón baja, ya sabemos que la presión de temperatura baja va a ser esa presión chequeada en ese momento ahí. Y más o menos unos 5 o 6 pascales menos cuando la temperatura esté más alta. Bueno, ventilación de transición. ¿Cuándo trabajamos con ventilación de transición? Cuando la temperatura ya esté hasta 2 grados por encima de la deseada. Entonces tenemos temperaturas por debajo de la deseada, ventilación mínima. Temperatura igual la deseada hasta 2 grados por encima, seguimos trabajando con los inlets, trabajamos con más volumen de aire, o sea, prendemos más extractores y hacemos el intercambio del aire del galpón en 2 minutos. Aquí hay un tema también de cálculos de extractores, porque a veces decimos la ventilación de transición es 60% de la ventilación que tenemos en el galpón. Pero si yo tengo un galpón con 5 metros por segundo, voy a tener una cantidad de extractores y 60% va a ser una cantidad X. Si tengo 4 metros por segundo, va a ser diferente. Si tengo 3 metros por segundo, va a ser diferente. Entonces, la base de cálculo para ventilación de transición es el intercambio del volumen de aire en 2 minutos. Si tenés 5 metros por segundo, 4 metros por segundo, no importa. El intercambio del volumen de aire en 2 minutos. Y ahí sabes la cantidad de extractores que vas a trabajar en la ventilación de transición. Ah, pero estoy en una región más fría. ¿Puedo hacer un intercambio un poquito más grande para usar más extractores con los inlets? Claro, claro que se puede. O sea, se puede hacer ajustes de manejo para llegar a esa cantidad, un extractor más o no menos. O sea, no va a hacer tanta diferencia así, pero la base de cálculo es un cambio para 2 minutos. Se puede realizar con existencia en túnel. ¿Qué es eso? No tengo inlets para trabajar con toda capacidad del intercambio de aire en 2 minutos. Tengo menos inlets. Voy a trabajar con los inlets y voy a trabajar con el túnel junto. Ok, no hay ningún problema, pero tenemos que saber que la única manera de garantizar la uniformidad de temperatura es trabajando solo con inlets. ¿Ok? Ventilación túnel. O sea, la temperatura ya pasó 2,5 grados de la deseada, pasamos a la ventilación túnel. Entonces, ¿cuál es el concepto? Cuando ya queremos de verdad generar velocidad del aire para el pollo y queremos generar sensación térmica. Y aquí hay todo un tema de cuándo trabajar con ventilación túnel, porque al polito no le gusta velocidad de aire, no lo podemos dar velocidad de aire. Y a veces mantenemos los politos en sufrimiento trabajando con inlets porque a los politos no les gusta velocidad de aire. Imagínense, en esa ola de calor, con todo eso que vimos en el video de NASA, con todo ese calentamiento global, ¿cómo vamos a seguir manejando el pollo y tratando de no darle ventilación porque no le gusta ventilación? Fíjense, si tengo un aire afuera del galpón con 45 grados y estoy recibiendo politos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar con 2 extractores y inlets porque el polito no le gusta velocidad de aire? No, mira, tenemos que tener el concepto de actuar en el momento correcto y pasar a túnel en el momento correcto. Ahora, en sensación térmica, ya tenemos un factor más que influye, que es la velocidad de viento. Antes teníamos la humedad y la temperatura. Ahora tenemos más un tema que es la velocidad de viento. Y aquí también tenemos que hacer una ponderación.
nosotros nos fijamos demasiado en la humedad. La humedad alta, la humedad alta, la humedad alta, porque va a morir, porque va a morir, porque va a morir. Mira, la humedad alta va a matar el pollo si no tenemos buena ventilación. Si garantizamos buena ventilación, la humedad relativa no va a matar el pollo. El pollo se muere cuando hicimos un manejo que generó alta humedad de día en el galpón y bajamos la ventilación a la noche. Ahí sí el pollo va a morir porque se subió la humedad. Pero si tenemos alta humedad y tenemos alta corriente de aire, no vamos a tener problema. Entonces, mucho cuidado con esos conceptos. Claro, la humedad, la sensación se afecta mucho más por la humedad porque el pollo pierde la capacidad de hacer cambio de calor por evaporación. Pero nosotros no queremos que el pollo haga cambio de calor por evaporación. Mira, un pollo jadeando es el mismo que dinero volando. Entonces nosotros queremos que el pollo no jadee. Si le damos una buena velocidad de aire, es lo que tenemos que hacer para hacer la buena sensación térmica. Pero ¿cuándo voy a ingresar con el túnel? Entonces, imaginemos ahí el ejemplo que les puse, que es 45 grados afuera del galpón, recibiendo politos en granja. El polito ahí va a aguantar hasta 1 metro por segundo y máximo, 1,5 metros por segundo, por ahí. Pero no baja la temperatura, porque el aire está ingresando con 45 grados. Entonces, tengo que pasar a túnel. Tengo que usar los paneles evaporativos. O sea, no es una cuestión de mirar solo la teoría. En granja tenemos que hacer. O sea, esos días recibimos politos en puro túnel, no había otra. El aire afuera estaba demasiado alto. Entonces, el primero tercio de la vida de las aves ya tiene un bajo plumaje. Tenemos mucho espacio entre los pollos. Los pollos requieren poca ventilación. ¿Qué vamos a usar? Más o menos 33% de los extractores, ¿ok? Considerando un galpón de 4 a 4,5 metros por segundo de velocidad. Eso nos va a generar 1,5 metros de velocidad. Entonces voy trabajando con los inlets hasta que llegue ahí, no sé, por aquí más o menos unos 4 extractores. Esos mismos 4 extractores, si no baja la temperatura, ingresaré a túnel y quedaré con esa baja ventilación en túnel y prenderé el panel evaporativo que vamos a hablar en secuencia. A segundo tercio de la vida de las aves, ya tenemos un poco más plumaje, o sea, el pollo ya tiene más capacidad de aislarse del calor que está generando, ya tenemos menos espacio entre ellos, ya requiere, o sea, ya soporta una ventilación un poco más alta. Ahí vamos a 66% de los extractores, ya trabajando con 2, 3 metros por segundo, pasamos a túnel. El pollo grande, ya tenemos poco espacio entre los pollos, ya requiere bastante ventilación, ahí ya lo prendemos 100% la ventilación en túnel y no hay ningún problema. Pero no podemos estar cerrados, no, el pollo no le gusta ventilación, no le gusta ventilación. O sea, si pudiéramos trabajar en una situación ideal de temperaturas y humedades externas, perfectos. En cámaras térmicas, perfectos. Pero no es eso que pasa en nuestro día a día y tenemos que estar mente abierta y ojo al comportamiento del polito para tomar las decisiones. En galpones climatizados es obligatorio el uso de las vallas, las rejas divisorias. O sea, es imposible trabajar sin divisiones en esos galpones porque el pollo hace migración del área de mejor temperatura, donde se siente mejor, donde hace menos ruido, de mejor calidad del aire. Y si hicimos un cálculo ahí perfecto, por ejemplo, de un plato para 45 pollos y el pollo hace migración, vamos a tener un problema de densidad de alimento, de platos, de bebederos, de calidad de cama, de calidad de carcasa. Entonces, mínimo 3 divisiones haciendo 4 boxes, mínimo. Cualquier galpón debería tener, pero en el galpón climatizado es una regla. Sí o sí son necesarias las divisiones. Y, ojo, recibir el polito en sus boxes. No puede recibir el polito todo mezclado y después colocar las divisiones, porque ahí el pollo ya hizo migración y ya no sabemos qué cantidad de pollo está en cada parte. Bueno, para terminar el enfriamiento del evaporativo, el concepto, reducir la temperatura del aire que ingresa al galpón. La mejor temperatura de evaporación siempre va a ser por encima de 28 grados, ya con el aire
ya tiene la capacidad de enfriar. Cuanto más alta la temperatura, más capacidad vamos a tener de enfriamiento. Cuanto más baja sea la humedad, mejor la capacidad de evaporación. Y úselo después que se hayan activado todos los extractores de esa edad y no con el concepto de todos los extractores del galpón, porque si se toma ese concepto vamos a tener problema de manejo. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cómo hacemos eso? En la primera, segunda semana de vida, siempre que esté por encima de 35, 36 grados y el galpón ya tenga 1 metro por segundo. A la tercera semana, 33, 34 grados y que el galpón ya tenga 2 metros por segundo. De la quinta semana adelante, ya tenemos 3,5 metros por segundo. Ahí prendemos los paneles evaporativos. Fíjense, hay una regla en ese manejo. El enfriamiento evaporativo nunca puede apagar extractores. Nunca. Si empezó a trabajar el panel evaporativo y se apagó un extractor, es porque el rango de temperatura del enfriamiento en el controlador está muy cerca del rango de encendido del último extractor de esa edad. Entonces tenemos que darle más rango de temperatura entre el último extractor de esa edad y el encendido del panel evaporativo. Haciendo bien ese manejo, se puede trabajar con túnel desde el primer día de vida del polito. Se puede trabajar con los paneles evaporativos desde el primer día del polito. Claro que el panel no va a trabajar encendido todo el tiempo. Vamos a trabajar por tiempos. Que se prenda a 5 segundos y se apague 20 minutos. Depende de la humedad relativa. Si la humedad relativa afuera esté muy baja, hay que tratar de hacer menos tiempo posible de encendido porque va a bajar muy rápido la temperatura. Y el punto clave de esa programación es que nunca se apaguen los extractores. Y bueno, de conclusión, ¿por qué hacemos todo eso, no? ¿Cuáles son nuestros objetivos de mantener tan buena climatización, tan buenos galpones, tan buenos padrones de manejo? Siempre, siempre nuestro objetivo va a ser la calidad del pollo, que es el producto que producimos para que puedan vender, ganar plata y así vamos, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo específico, calidad del pollo. Pero ¿cómo vamos a producir el pollo, no? Con reducción de costos, con estabilidad de resultados durante el año, con mejor productividad por área, mejor conversión y mejor viabilidad. Pero el mundo se está yendo para un lado que se está mirando el bienestar, la sustentabilidad, y nosotros estamos totalmente involucrados en el tema de sustentabilidad, fijándose en los objetivos específicos, que son los objetivos de mejora de desempeño técnico. O si mirando eso, nosotros tenemos responsabilidades sociales porque producimos alimento. Yo siempre digo a la gente, oye, tú no estás produciendo un plato de comedero, no estás produciendo un pollo ahí a su granja, no, estamos produciendo alimento para el mundo. Y si miramos los temas ambientales, fíjense que menos 15 gramos por pollo, considerando 100 millones de toneladas de pollo que producimos en el mundo, liberamos 4.000 kilómetros cuadrados de tierra de siembras. O sea, menos uso de agua, menos uso de insumos, menos fertilizantes. Nosotros estamos directamente relacionados con el tema de sustentabilidad. Y eso ha sido un trabajo de USDA que ha publicado ya hace unos 3 años. Y nosotros tenemos que estar muy atentos que tenemos responsabilidades, objetivos, además que nuestra producción, nuestra conversión, nuestra viabilidad. ¿Por qué todo eso es tan importante? No solo para el pollo, más también para el ambiente y para el desempeño social y objetivo social de nosotros. Y bueno, por aquí terminamos. Muchas gracias por la atención de todos. Me quedo a total disposición. Gracias, Gabriela. Muy, muy interesante presentación. Creo que hiciste un resumen. Esta última slide del tema de sostenibilidad y la responsabilidad social, y también la parte primera en donde muestra las estadísticas y el qué hacer de todos los que estamos en esta industria. Así que tenemos unos minutitos, como siempre, para unas preguntas. Si quieres, te las leo yo. Tú también las puedes ver ahí en el recuadro, en el recuadro, pero tenemos a David Rivas, que dice, ¿Sí? buen día, de Ecuador. ¿Nos podrías ayudar con tu recomendación de ventilación?
Si transición o túnel en pollo casi a término de 45 kilos por metro cuadrado, cuando el ave está en oscuridad y condiciones más frías del día, madrugada con 100% de humedad afuera y 85 humedad interna en sensor. Bueno, cuando tenemos esa humedad, con esa cantidad de pollos, tenemos que mantener una velocidad alta. O sea, no se puede bajar la velocidad. Pero ahí hay un punto muy importante, a más de la velocidad, es la oscuridad. Muchísimo cuidado con las horas de oscuridad en granjas de alta densidad y alto peso, alta temperatura y altas humedades. El pollo cuando hacemos oscuridad se echa y se quedan ahí muy cerca de la cama y quitan el espacio entre ellos que ayudan a hacer la convección cuando tenemos velocidad. Entonces, si tenés una tan gran densidad, lo mínimo de hora de oscuridad posible, de 2 a 3 horas máximos de oscuridad en esa etapa final, claro, al inicio sí o sí hay que dar buena oscuridad y una buena ventilación con buen flujo de aire ahí a mantener por lo menos 2,5 metros por segundo de velocidad en ese pollo. Luego tenemos otra pregunta de alguien anónimo. Dice, ¿puede dejarse un extractor por encima del ingreso del panel evaporativo una vez se bloquee el límite de porcentaje de humedad? En una ocasión me sugirieron eso, quedé con la duda. No sé si entiendes la pregunta. Mantener un extractor encendido con los paneles evaporativos. Dice, no, dice, puede dejarse un extractor por encima del ingreso del panel evaporativo una vez que se bloquee el límite de porcentaje de humedad. Yo creo que se refiere cuando el control eh, ya está al límite del límite de la humedad, si dejas un control, un ventilador encendido. Sí, se puede. Yo no entendí muy bien, pero sí se puede. O sea, el tema es, depende de la edad del ave. Es ideal que no se genere demasiada velocidad, que se genere una velocidad, por ejemplo, en primer tercio de la vida del polito, una velocidad más baja, pero que se mantenga el buen enfriamiento del aire que ingresa. Entonces, a veces es mejor intentar bajar un poco más la temperatura que prender más ventilación. Al pollo más grande, toda la ventilación que se pueda y después el panel evaporativo. Entonces, todo depende de la edad. Ok, perfecto. Luego, Fernando, desde Uruguay, ¿cómo accesamos esa charla? Fernando, la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Como te suscribiste a este webinar, ya tanto en la plataforma de Plazón o en la de Poultry School, vamos a estar compartiendo el link. Luego dice Branco, buenas tardes, saludos desde Perú. En un galpón de 150 por 16 metros, ¿cuál es el óptimo de hermeticidad en pascales? Depende de la capacidad del extractor. Si el extractor tiene más capacidad, te va a dar más hermeticidad que el extractor más pequeño. Entonces, el ideal es que tomes ahí el aplicativo y lo haga ahí los seteos que te va a dar lo que te sale perfecto. Siempre va a depender de la fuerza del extractor. Sí, así es. Luego Brenda Justiniano. Hola, ventilación de transición en pollo grande de 30 días. Ya un poco grande. Puede usar inlets en las noches con un 70% de extractores y porcentaje de cortina. Sí, se puede. El único es que cuando se trabaja con los dos sistemas juntos, la diferencia de la temperatura de las puntas, o sea, no va a ser tan fuerte como si estuviera trabajando solo con túnel, pero vamos a tener una diferencia más grande en una punta y otra punta si hubiéramos trabajando solo con inlets. Cuanto más baja la temperatura externa, más grande va a ser la diferencia entre las dos puntas. Pero entre trabajar con túnel y trabajar con ventilas y túnel junto, es mejor trabajar con ventilas y túnel junto y no pasar a túnel si la temperatura fuera este baja. Ok, otra pregunta, Manuel Plata dice, buen día, doctora.
Para su concepto es necesario medir todos los parámetros ambientales que ofrecen los tableros o controles para garantizar una cría óptima. Leer los padrones, claro. Todos los Un parámetros. padrón solito no hace nada. O sea, si es eso, o sea, solo temperatura no hace ninguna diferencia. Si estoy fijando una temperatura en un galpón, un ex, en cualquier parte del mundo, y miro ahí un pollo de un día y me marca una temperatura 36 grados, no me dice nada. Entonces, tengo que ver la temperatura, la humedad, el flujo de aire, el comportamiento, o sea, son todos los padrones juntos. Yo creo que hoy la tecnología va avanzada y cada vez hay más parámetros que Sí. tomar en cuenta. Luego otro participante anónimo dice, buenas tardes, excelente presentación. ¿Cuál debería ser el diferencial entre el encendido del último extractor de la última etapa y encendido del panel evaporativo? Ya que cuando el panel evaporativo se enciende, enfría rápidamente, se empiezan a apagar los extractores y baja la presión del galpón. Sí, mira, mínimo 4 grados de diferencia, pero hay que tener en cuenta el tiempo que se prende. O sea, si prende temporizado con un tiempo bien bajito, va a disminuir menos la temperatura porque no va a mojar todo el panel. Entonces, la idea es que le ingrese el aire frío y el aire caliente mezclado ahí y que ingrese al galpón para tratar de no bajar el extractor. Solo vamos a prender los paneles evaporativos a full cuando ya estemos ahí con 6 7 grados por encima del último extractor. O sea, casi muy difícil que pase eso, porque vamos intentando de controlar la temperatura antes. Pero hay un tema, si la humedad es muy baja, va a bajar la temperatura más rápido. Y ahí en ese momento tienes que colocar un rango más alto. Entonces, mínimo 4 grados. Ok, perfecto. Raúl Núñez, buenas tardes. ¿Cómo evito cama húmeda en la zona del panel evaporativo en zonas tropicales húmedas, donde la humedad es alta en horas de la noche? Ahí debe haber algún tema de ventilación, porque si la noche la humedad está alta, la temperatura debe de estar más baja. Y en ese momento no debería estar trabajando en túnel mojando la cama. Puede ser que tengan que retroceder un poco para una ventilación de transición, intentando que no moje la cama ahí adelante de los paneles. Pero tenemos un otro tema. Nosotros ya sabemos que nuestra producción de pollos es difícil que hagamos calefacción hasta el fin de la vida del pollo. Hacemos en la fase inicial y después ya el pollo ya tiene resistencia térmica, o sea, ya produce calor y ya no tenemos tanta preocupación con eso. Y en ese momento tenemos que respetar que la física del aire va a mojar la cama, porque el error nuestro está en no tener calefacción. No, pero el pollo no paga esa calefacción. Estoy de acuerdo. También estoy en la avicultura comercial y estamos todos de acuerdo. No estamos hablando de filosofía de criar pollos. Entonces, el ideal sería, si la temperatura fuera a ser muy baja, seguir haciendo calefacción. Pero si no tenemos esa condición, sabemos que va a mojar un poco la cama. Para en ese caso, que está mojando ahí en los paneles, puede ser que tengan que retroceder un poco a ventilación de transición. Aunque se pueda usar inlets con túnel, pero intentar mojar menos ahí adelante. Ok, vamos a responder 5 preguntas más por el tiempo y luego pueden Ya. contactar directo a la doctora Gabriela. La siguiente pregunta de alguien anónimo dice, ¿cómo influyen los metros sobre el nivel del mar en la calidad del aire y cómo se maneja la ventilación en zonas de más de 2.800 metros sobre el nivel del mar? Bueno, la ventilación vas a manejar igual. O sea, no hay mucho que hacer. El tema de granjas muy altas es más un tema de alimentación que vas a controlar que el tema de la ventilación. Porque no, el oxígeno es lo que tienes en el aire. Si estás haciendo más ventilación, más ventilación, más ventilación, el problema es la restricción del oxígeno en el aire y no la falta de la ventilación. Se puede ventilar un porcentaje más, pero no te va a dar resultados muy diferentes de eso. Luego tenemos a Brenda Justiniano de nuevo. Si el sensor de humedad marca
H, la humedad relativa del ambiente. ¿Cómo nos percibimos la humedad relativa del PBB con el comportamiento? ¿Qué es PBB? No entiendo. No entiendo, PBB. pero el comportamiento, o sea, no va a saber qué humedad siente, porque el pollo no siente la humedad, él siente el conjunto, la temperatura con la temperatura aparente, ¿no? El calor aparente que tiene reflejo en la alta humedad. Entonces, es el comportamiento de aislarse de la zona de calefacción, de estar más a los costados de los galpones. Por ahí va a ver el comportamiento que va el polito. Luego Douglas de León, vamos a tener tres preguntas más. Douglas de León, ¿cómo manejar la ventilación mínima en galpones de ambiente controlado sin ventilas y temperaturas ambiente promedio de 22 grados? Gabriela, no se ría. Perfecta pregunta. Perfecto, yo también quería saber. No, pero bueno, no es que no se puede hacer, se puede hacer, pero es una lucha con el sistema que es un sistema de verano. Bien, entonces acá en Brasil, como nosotros hicimos muchos años y algunos países ahí donde pasé hicimos el mismo manejo. En el área de recepción, antes de la recepción del polito, se pone dos, tres cortinas, ¿ok? Perdón, el teléfono de mi casa. Se puede colocar dos, tres cortinas ahí y hacer con que el aire ingrese abajo y el otro el aire ingrese arriba y hace una premezcla del aire que ingresa al galpón para hacer un precalentamiento del aire y no jalar toda la calefacción afuera. Entonces, es una manera de hacer esa ventilación mínima en el galpón túnel. Pero el problema es cuando esté ya en todo el galpón. Pero con esa temperatura de 22 grados, ¿qué va a pasar? Van a tener que forzar el volumen de aire. Entonces, el pollo que esté más adelante va a tener un poco más de frío y el pollo que esté al fondo va a tener un poco más de calor. Porque el galpón túnel es un galpón de ventilación de verano. Entonces, cuando el polito exige menos de 22 grados, ahí tiene que hacer esas estrategias tecnológicas para lograr una buena temperatura. Otra pregunta dice, si el estrés afecta el rendimiento y la conversión del ave, ¿cuánto afecta el ruido de los extractores durante el día? ¿Sabes que no tenemos ese trabajo todavía? Nos hicimos una solicitud a una universidad que haga la medición de los niveles de cortisol del pollo. Porque fíjate, si nosotros hacemos la medición en granja, hay varias situaciones. La calidad del aire, el ruido y todo ahí en el panel evaporativo es siempre más cómodo para el pollo. La intensidad de iluminación es más controlado y eso. Pero tenemos el problema, por ejemplo, del alimento. El alimento cuando está en la línea, en el helicoide, el que cae primero a los platos es el polvo y que cae allá al fondo es el pellet. Entonces la calidad del aire perjudica, pero la calidad del alimento ayuda. Entonces, a veces encontramos datos ahí de campo que no nos refleja si es solo el ruido del extractor. En ese punto, cabe ahí, no sé si hay gente de universidad que está escuchando, cabe ahí una pesquisa de nivel de cortisol en los pollos cerca de los extractores y cerca del panel evaporativo. A ver cuánto es el impacto. Dos preguntas más por el aras del tiempo. Desde Venezuela, con una programación de verano, llovió 2 días y la humedad subió hasta 82% con pollitos de 3 días. ¿Qué recomiendas en estos casos? Bueno, hay que bajar un poco la temperatura y hacer la buena ventilación, porque con esa edad no es necesario que haga mucho enfriamiento. Mantener una buena ventilación y bajarle un poco la temperatura. Ok, sé que hay más preguntas, pero ya dejamos el correo de Gaby para que la puedan contactar. Esta va a ser la última pregunta. Tito Mujica, hola y gracias por la presentación. ¿Cuántas veces es recomendable reutilizar la cama y cómo incide esto en la temperatura de la vial? Bueno, un gran saludo a todos mis amigos hicieron preguntas, ¿no? Mira, depende cómo va a tratar la cama.
Si haces buena fermentación, si haces buen manejo, si colocas buena cantidad de cal, si no tuviste problemas sanitarios, no hay un límite de cantidad de camas que se puede reutilizar. Hay aquí en Brasil, o sea, reuso de cama de 2, 3 años. O sea, hay empresas que por motivos sanitarios no permite que se quede cambiando la cama y tirando la cama por ahí. Entonces, es el manejo que se hace bien en el vacío sanitario, pero hay que tener por lo menos 12 a 15 días para trabajar bien la cama. No hay una regla para eso. Bueno, ok, entonces, bueno, también en Estados Unidos se usa mucho, es casi mandatorio, se usa por años, o sea, la cama, Sí, y depende mucho de los manejos y también del material de la cama. y es el Eh, tratamiento que le da, ¿no? al vacío sanitario. entonces, ya tenemos aproximadamente 1 hora y media en este webinar, así que Gabriela, agradecemos mucho tu participación. Nos encantó la practicidad y lo simple. Eso es parte de nuestros objetivos también. Así que pudieron tomar el correo. Si no, la pueden buscar en redes sociales a Gabriela. Agradecemos mucho y este webinar va a estar accesible en más o menos semana y media en nuestras redes. Así que, Gabriela, muchísimas gracias y adelante. No, yo que agradezco. Hasta la próxima. Gracias a todos y seguimos. Bye bye. Muchísimas gracias.